El Observatorio de Medios Q y Teso presenta Analítica, un debate sobre los medios y sus actores. Salutaciones humanos y bienvenidos a Analítica, una mesa sobre los medios, sobre sus actores y, como vamos a ver el día de hoy, sobre los derechos que uno tiene para tener acceso e involucrarse con los medios. Mi nombre es Rodrigo González y en esta ocasión tenemos a Diana Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Diana? Ella es estudiante de Relaciones Internacionales del ITESO y miembro del Observatorio de Medios Q y Teso, también miembro y estudiante de esta institución, el señor Carlos Zelaya. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Diana, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a los dos, a todos por estar aquí. Y el tema en esta ocasión tiene que ver con el derecho a la comunicación. ¿Qué es el derecho a la comunicación y cómo es que opera el derecho a la comunicación de manera particular en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? En estos dos artículos se concentran los derechos que tenemos que están relacionados con la comunicación y con cosas que a continuación vamos a ver. Lo traemos a la mesa porque son características que han estado sufriendo cambios últimamente, algunos han estado siendo violentados, otros han tenido intentos de ser violentados de manera muy frecuente, ¿cierto? Sí, y que de cierta manera estos derechos, tal vez de una manera implícita, han estado cobrando mayor fuerza en los medios. Por ejemplo, este tipo de cosas, el IFT ha multado a varios de los grandes en telecomunicaciones, a Dish, a TV Azteca, a Grupo Televisa. Entonces, las acciones que el IFT pueda tener, el impacto que el IFT pueda tener en la competencia que se genere o no se genere para México, pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y también, por ejemplo, el hecho de que hay mucha gente que no sabía que se podía fotografiar a una autoridad, ¿no? Uh-huh. Hace poco hubo un asunto aquí, especialmente en Guadalajara, donde unas personas intentaron fotografiar a unos policías y resulta que los policías se resistieron, entonces hubo una cosa ahí medio interesante, ¿no? Como un ejemplo de lo que estos artículos defienden. Ajá. Y que están peculiarmente legislados, que es lo que vamos a ver, ¿no? Y también como parte del contexto rápido, en 2014 sucedió algo interesante, ¿cierto, Diana? Sí, así es. Pues miren, en 2014 se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones, que la pueden encontrar pública en el Diario Oficial de la Federación. Son bastantes artículos, pero básicamente pone en la mesa el trato que se le da a otros derechos y otros temas, por ejemplo, los servicios públicos de interés general, el derecho de los usuarios, de las audiencias, el must offer y must carry, que significa que aunque tú tengas un servicio de paga, puedes aún tener acceso a la televisión abierta. ¿Qué pasa con las licitaciones, con las nuevas cadenas de televisión? Medidas de preponderancia en beneficio de los usuarios. Okay. Y también en esta reforma se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones, del que ya nos hablabas, y pues demás derechos que tienen el objetivo de proteger a los usuarios. Sin embargo, pues podemos encontrar cosas, ¿no? Por ejemplo, una de de los artículos más polémicos de esta ley era el artículo 190. 190, así es. Donde, como sabrán, pues básicamente dice que todos los proveedores de telecomunicaciones tienen que colaborar con las autoridades de seguridad y de justicia, ¿no? En cuanto a otorgar datos, es decir, si el gobierno de Jalisco llega y le dice a Telcel, ¿sabes qué? Pienso que X persona puede atentar contra nuestra seguridad, necesito sus datos. Entonces, ¿qué está pasando con la violación de datos personales? Porque el gobierno sin problemas puede acceder a tu nombre, a tu trabajo, a qué estás haciendo, incluso a tus mensajes de texto. Y en los artículos 6 y 7, en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se comprenden 6 derechos que tenemos. 7 derechos, ¿cierto? 7 derechos que a los que cualquier persona, por ser mexicana,
tiene acceso, ¿no? Derechos, el derecho de réplica, el derecho a la información, el derecho de las audiencias, el derecho de los usuarios, y estos últimos 3 que son a los que les vamos a clavar el diente porque han sido de nuevo, porque han estado presentes en los medios de manera importante, y porque tienen características muy puntuales e importantes que vamos relevantes, ¿no? a discutir. Esos 3 derechos son el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información pública gubernamental y el derecho a las tecnologías de información. ¿De qué van cada uno de estos 3? Vamos a comenzar por el derecho a la libertad de expresión, Diana. Bueno, pues me gustaría comenzar haciendo referencia a los tratados internacionales. Pues como sabemos, México ha ratificado varios de estos tratados. Uno de ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que surge en 1948. Y aquí se hace referencia al artículo 19, donde se dice que todo individuo, sin importar raza, nacionalidad, religión, creencias, etcétera, tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. E igualmente se vuelve a ratificar este derecho en otro tratado en el 66 con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se habla de la censura, que ningún ciudadano tiene derecho, o más bien puede ser censurado por lo que diga, a menos que esté afectando a terceros, ¿no? Que aquí ya nos estaríamos metiendo a otro debate. Y exactamente como mencionaba Rodrigo, estos artículos en México están, el derecho a libertad de expresión está protegido por el artículo 6º y 7º. Y pues ya pasando a otro tema en sí, como a cómo estamos en la libertad de expresión en el país. ¿Cómo es que opera este derecho, este supuesto derecho? Pues es un tema, que es un derecho, ¿no? Es un tema muy candente, ¿no? El de la libertad de expresión. Lo que en realidad pasa es que las leyes mexicanas son tan laxas, son tan abiertas, son tan generales, que se le pueden ir agregando tratados y se le pueden ir colgando cosas al lado que no necesariamente hablen de lo mismo. Y la ley se queda un poco obsoleta, ¿no? ¿Por qué? Por la misma cosa de que es una ley muy genérica, ¿no? Entonces, es una cosa complicada. En México, más que nada por medio del presidencialismo, tienen el poder para regular las situaciones. O sea, uno puede tener libertad de expresión, pero en el momento en el que empieza a ser una amenaza para el Estado, pues se le censura, ¿no? Así es, correcto. O peor, como pasa en Veracruz, se le desaparece. Sí, y eso que decías, o sea, la Constitución mexicana tiene una gran flexibilidad, o sea, llega un nuevo presidente o entra una iniciativa de ley y se hace cabildeo, se hace lobby y la reforma pasa. O sea, tenemos una Constitución muy flexible. Y otro de los derechos que se encuentran también en estos 2 artículos es el derecho a la información pública gubernamental, que comprende cuáles son las posibilidades de tener acceso a esas informaciones de manera gratuita o no, es decir, quién está regulando esto. Celaya. Así es, don Rodrigo, así es. La Constitución en esos 2 artículos garantiza el derecho a la información pública y lo dice en este enunciado, a la información pública gubernamental. ¿Por qué? Porque es el gobierno el que debe de asegurar que esta información esté a disponibilidad de cualquier ciudadano mexicano, ¿no? En teoría. Un ciudadano, en teoría, exacto. Un ciudadano mexicano no tendría incluso que tener alguna razón en específico para necesitar consultar esta información o para pedirla directamente a una institución como el SAT, por ejemplo, ¿no? El organismo autónomo previsto para regular este tipo de situaciones de acceso a la información es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, que hasta 2013 se llamaba o se podía encontrar como IFAI. Como el IFAI. Para los que todavía se quedaron en el IFAI, hubo una transición parecida a la del electoral, ¿no? Que de federal cambió a nacional. En este caso fue algo muy parecido. El INAI es una organización autónoma, incluso con su propio presupuesto, que tiene el poder de extender resoluciones, justificadas en la Constitución, en estas 2 leyes sobre todo,
resoluciones que son inapelables, definitivas y vinculatorias. Es decir, el INAI, tal cual como lo había venido, ya lo habíamos comentado antes, don Rodrigo, lo venía haciendo la Profeco, ¿no? Es capaz de imponer multas, es capaz de imponer, de enjuiciar a instituciones o a personas que detengan el acceso a la información, ¿no? Entonces, esta información, que además debe ser accesible para los ciudadanos, no nada más tiene que ser así, debe ser además gratuita. Los costos de que esta información o que la accesibilidad de esta información pueda generar son absorbidos por el gobierno federal, seguramente a través del INAI. Y más como organismo autónomo. Sí, sobre todo por eso, porque es un organismo autónomo, pero recordemos que esto es lo que dice la ley. Lo que está en la ley, derivada de una lectura pues muy peculiar de lo que viene en la Constitución, ¿no? Ajá. Otro de los derechos que, sobre todo porque aún estamos en una etapa de transición de tecnologías anteriores a nuevas tecnologías, ¿no? A la tecnología digital, al internet en particular, es el derecho de acceso a las tecnologías de la información. Esto está en un contexto en donde vivimos en un país que tiene, en donde el 60% de la población tiene acceso a internet. Ajá. Entonces, hablemos del derecho de acceso a estas tecnologías. Sucede que en el 2013, cuando se propone la reforma a la ley de telecomunicaciones, se cita como parte de la propuesta a la ONU. Y la ONU lo que dice acerca del derecho de tener derecho a estas tecnologías, al internet, a través de muchos documentos, de manera continua hace referencia a la importancia que tienen las tecnologías de la información para la sociedad y que es bien importante que se garantice que todas las personas puedan tener acceso a estas plataformas y a estas tecnologías. Cito, la ONU dice que el internet y las tecnologías de la información no solo representan las puertas de acceso al conocimiento, la educación, las ideas, la información o el entretenimiento, sino que también son el punto de partida para la generación del desarrollo económico y social. Es decir, son de una magnitud más compleja de lo que uno a lo mejor así a rajatabla y a bote pronto uno pudiera pensar que, y tienen una importancia coyuntural gigantesca, ¿no? Pero de manera importante y cada vez más. Cada vez más. O sea, es algo que está creciendo cautivamente, ¿no? En teoría, ¿no? La Constitución dice unas cosas y las leyes como la Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión la sustentan y la dan robustez y hablan de esos derechos, pero nada más se queda como en una teoría, ¿no? Se queda como una teoría esos derechos, porque la verdad es que no es cierto que el IFT en gran sentido esté peleando por hacer el mercado de telecomunicaciones más competente. No es cierto tampoco que el INAI es una institución que se dedica arduamente a la búsqueda del acceso a la información y que lo hace día con día. Tampoco es cierto que los mexicanos en una mayoría tenemos derecho a este tipo de informaciones. Entonces, ¿no? Y eso va a partir de lo que no se hace. Sí. Es decir, la interpretación que las autoridades le pueden dar a una constitución como la que tenemos, en donde tenemos artículos como el 6º y el 7º y las cosas que pueden suceder. Ahí va un ejemplo de algo que se propuso, vino la avalancha de críticas y que terminó por descartarse. Ajá. El artículo 6º de la Constitución, referente al acceso a las tecnologías de la información, dice que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Es decir, se tiene que garantizar que todo el mundo tenga derecho a internet, ¿no? Ya sea para competir o para usarlo para lo que uno quiera, para ¿no? Lo que sea. Entonces, en el primer borrador de la Ley de Telecomunicaciones se incluyó un articulito muy interesante que decía que las autoridades
tendrían la facultad de bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes. Sí, o sea, Estás en una marcha, se hace un despapalle, el gobierno le apago, ¿no? hubiera tenido las facultades, si esta ley se hubiera pasado, que no se pasó, Ajá. después de las críticas, de decir, uy, por seguridad, aquí ya hay que apagar el Apágale, internet. Pero por hay que seguridad, decir que ya apágale. queda como antecedente de que podría pasar, porque ha pasado en otros Así es. países, ha pasado en manifestaciones en Venezuela, en Ajá. Egipto, en Francia, y podría pasar aquí también. Es Sí, o sea, es una situación que a mí pues creo que es lo realmente importante, ¿no? Cómo el gobierno conoce muy bien a la Constitución y digamos, opera bajo lo que la Constitución le permite hacer. Entonces es una cosa alarmante. Gracias a que la Constitución pues está redactada de una manera muy Laxa. general, que hace falta ser más precisos, que hace falta Pues, tomar acciones ser más también. puntuales al respecto, ¿no? Pues bueno, esto ha sido el análisis. Necesitamos también a toda la gente que nos escuche que nos sigan en nuestras plataformas digitales como Facebook, el Observatorio de Medios Q y Teso, Twitter @QMedios, YouTube como Q y Teso TV y en nuestra página web como qmedios.iteso.mx. Esto fue Analítica. Mi nombre es Rodrigo González y muchísimas gracias a Diana Muchas gracias. y al señor Carlos Zelaya. Muchas gracias, Diana, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Gracias y nos escuchamos en la que sigue. Gracias por escuchar Analítica, una producción del Observatorio de Medios Q y Teso. Visítanos en nuestra página de internet qmedios.iteso.mx.